El organismo humano no está fisiológica y psicológicamente diseñado perfectamente para volar. Está diseñado para manejarse en dos dimensiones y apoyado sobre la Tierra, sobre la superficie terrestre, y el hecho de volar implica volar en tres dimensiones, suspendido en el aire y experimentando sensaciones y aceleraciones que por diferentes razones, justamente por no estar apropiadamente diseñado para volar, como algunos pájaros, algunas aves que lo hacen con espectacular destreza, los sentidos, los cinco sentidos y, y otras percepciones mediante las cuales el ser humano percibe la realidad pueden ser alteradas y llevarnos a comprender una situación de una manera equivocada, por lo cual hay que tener conocimiento de todos estos factores para saber anticiparse, preverlos y de alguna manera adaptarse al vuelo gradual y progresivamente para lidiar con estas cuestiones. Hay muchísimos factores, no se intenta ser taxativo, pero meramente enunciativo de elementos que condicionan, alteran, pueden deformar la realidad que percibe el ser humano de acuerdo a cómo diferente variedad y cantidad de factores afecten la realidad de una determinada persona en una determinada circunstancia en vuelo. La autoridad de aviación civil, la autoridad aeronáutica de cada estado, en base a las recomendaciones de organismos internacionales, como vimos en la parte de regulaciones, etcétera, debe especificar las condiciones consideradas descalificantes para que un piloto vuele debido a la historia clínica o diagnóstico clínico de un determinado postulante para ser piloto o para mantener activa, vigente su licencia de piloto. Y generalmente esto incluye, está totalmente desarrollado en la parte 67 de las regulaciones argentinas de aviación civil, pero en general, abordando el tema de información aeromédica que estamos haciendo, eh, se deben tener particular interés en las áreas de eventual diabetes que requiera medicación oral o insulina en forma regular, angina de pecho, enfermedades coronarias, infarto de miocardio, reemplazo de alguna válvula cardíaca, instalación de marcapasos de uso permanente, reemplazo de corazón, psicosis, desorden bipolar, desorden de la conducta evidentemente observado con frecuencia, dependencia de sustancias, drogas, incluyendo el alcohol, abuso de sustancias, epilepsia, disturbios de la conciencia y transitoria pérdida del control o malfunción del sistema nervioso son algunos de los elementos que la autoridad aeronáutica civil muy específicamente y a nivel de detalle consigna, pero que se puede enunciar como eventuales elementos que tienen que ver con aspectos de la salud y que pueden resultar descalificantes. Los factores de la salud que afectan el desempeño humano son muchos, difícilmente de enumerarlos a todos, pero nos vamos a ocupar especialmente de señalar los más trascendentes como la hipoxia, la hiperventilación, la obturación de los senos nasales y el oído medio, la desorientación espacial, náuseas y mareos por alguna situación especial, intoxicación por monóxido de carbono, fatiga, estrés, deshidratación,
golpe de calor, el efecto del tabaco, del alcohol, etcétera. Uno de los elementos más importantes relacionados con la información aeromédica es la hipoxia. Y hay ciertos tipos distintos de hipoxia dependiendo de qué factor es el que la produce, el que la genera. La hipoxia hipóxica, la hipémica, la estancada y la hipoxia histotóxica. La más común, que es la hipoxia hipóxica, es la falta de oxígeno disponible. La hipémica tiene que ver con que teniendo disponibilidad de oxígeno, tenemos como la sangre, el torrente sanguíneo es el responsable de llevar ese oxígeno al cerebro, hay limitaciones en la sangre que pueden afectar que se produzca hipoxia teniendo oxígeno disponible, pero problemas en que el torrente sanguíneo no es capaz de llevar esa sangre en tiempo y forma al cerebro. La hipoxia estancada tiene que ver con limitaciones en la circulación, no en las características de la sangre en sí, sino en aspectos circulatorios que no permiten que lo hagan. Y la histotóxica tiene que ver con limitaciones en las células, para que las células reciban el oxígeno necesario. De una u otra manera, la falta de oxígeno suficiente en el torrente sanguíneo y por lo tanto en la irrigación adecuada del cerebro causa cianosis, dolor de cabeza, lentitud en los movimientos corporales, sensaciones de euforia, juicio errado. La persona no responde cabalmente a las circunstancias, no tiene una percepción de la realidad acorde a lo que está sucediendo. La visión se deteriora mucho, se genera somnolencia, aturdimiento, mareos, hormigueo en las extremidades o en la piel y en general insensibilidad al tacto, a las altas y bajas temperaturas, etcétera. Por lo tanto, hay que estar muy atento a las cuestiones relacionadas con la hipoxia. Por eso hay que tener especial respeto por las regulaciones que exigen el consumo de oxígeno suplementario para operar por encima de determinada altitud. El oído medio tiene especial influencia en la percepción de la sensación del equilibrio, aparte de dificultades o no en la audición. Y el tubo de Eustaquio, que es el que conecta el oído externo con la apertura del oído medio con la garganta, es el que permite equilibrar la presión del aire que hay fuera y dentro del el cráneo, de la cabeza. Por lo tanto, no se debe volar con infección y congestión en las vías respiratorias superiores, ni tener o teniendo alergias nasales o mucosidad, porque altera significativamente esa eh, conexión que permite que se equilibren constantemente las presiones, sobre todo en la medida que vamos tomando altura o mejor, variando la altura del aeroplano, tanto en los ascensos como en los descensos. Esto tiene que estar totalmente liberado para permitir esa compensación constante de la diferencia de presiones dentro y fuera del aeroplano y por lo tanto el sistema del oído. Si un bloqueo de oídos no se libera rápidamente después del aterrizaje, se consultará a un médico especialista en forma inmediata porque puede traer
complicaciones posteriores mucho más graves que la ya importante problema de la audición. La desorientación espacial es un fenómeno que generalmente está asociado a maniobras con las que no estamos debidamente familiarizados, y generalmente asociadas a aceleraciones o actitudes del avión con las que no estamos familiarizados, como el vuelo acrobático, etcétera, o que por alguna circunstancia, en forma involuntaria, el aeroplano toma cierta actitud o ciertas aceleraciones que nos hacen creer de alguna manera que estamos en una situación que no lo estamos. Por lo tanto, el término lo expresa por sí mismo: desorientación espacial. Es una condición extremadamente peligrosa. De hecho, muchos incidentes y accidentes se han producido por desorientación espacial, y es muy importante poderla reconocer inmediatamente, porque puede llevar a, bueno, algunas de las maniobras que justamente como la llamada espiral del cementerio, que son maniobras de que se produce mucha aceleración, mucho incremento de la velocidad del aeroplano, mucho incremento del ángulo de rolido, todo en condiciones eh, involuntarias, si no se ha entrenado previamente para hacer intencionalmente ese tipo de maniobras. Por lo tanto, la desorientación espacial como término, como concepto, se refiere a la pérdida de orientación con respecto a la posición, o la actitud o el movimiento de la aeronave en el espacio, para lo cual el cuerpo humano, para censar, percibir esa orientación, necesita de tres sistemas integrados entre ellos, que envían simultáneamente diferentes señales al cerebro para que éste procese y perciba una determinada ubicación en el espacio. Toda esta información converge en el cerebro, y generalmente coinciden los tres sistemas en sus respectivas percepciones, para que uno inconscientemente, involuntariamente, perciba como real una determinada ubicación en el espacio. Dentro del oído medio se encuentran los denominados canales semicirculares, que se encuentran distribuidos en tres planos y censan el movimiento de los tres ejes de simetría del aeroplano. Exactamente. Estos canales, en un zoom muy grande, eh, que se puede aumentar, y coloreados con distinto tono para identificarlos bien, eh, se llama el canal anterior, que está directamente vinculado al eje de rolido, a la inclinación lateral del avión, o sea, al eje longitudinal del aeroplano. El canal semicircular posterior censa el eje vertical o normal o direccional del aeroplano, y el canal semicircular horizontal está asociado al eje que nos da la sensación de cabeceo, o sea, el eje lateral o transversal de simetría. Por lo tanto, cualquier función anormal del oído medio, u obstrucción o cualquier alteración de estos canales semicirculares, va a enviarnos señales falsas respecto a la ubicación espacial. Estos canales semicirculares envían al cerebro sus señales por un método tal, o por un sistema tal, que si vemos el canal semicircular propiamente dicho de esta forma, tiene
dentro del mismo una cúpula en cuya base hay células pilosas que son pequeños filamentitos que sensan el movimiento de lo que se llama endolinfa, que es un fluido viscoso, no es ni líquido ni sólido, es un fluido relativamente viscoso que está en el oído y que cuando nosotros producimos un movimiento, esa endolinfa se desplaza y arrastra estas células pilosas que son las que sensan la dirección y magnitud de ese movimiento y lo envían al cerebro. Lo que sucede es que en condiciones normales, nosotros estando en la superficie terrestre o volando en vuelo recto, nivelado, no acelerado, las células pilosas estas tienen una sensación neutra porque en un vuelo recto y nivelado, no acelerado, sin turbulencia y con un G, no tenemos aceleración alguna, por lo tanto, ni inclinación para ningún lado, ni en el eje lateral, ni en el eje direccional, ni en el longitudinal. Entonces, no se sensa movimiento alguno y la sensación percibida por el individuo es neutra. Ahora, al comenzar un giro que inclinamos el aeroplano, rotamos en el eje longitudinal y lo asistimos con el timón de dirección, el rudder, el movimiento es percibido al desplazarse esa endolinfa a través de la cúpula. Esta endolinfa empieza a circular y es sensada por las células pilosas que están en la base y esa endolinfa circula por el canal semicircular, enviando esa percepción al cerebro. Ahora, ¿qué sucede? Eso es al comenzar el giro, pero si yo hago un giro coordinado, no acelerado, un giro correcto como debe hacerse, cuando el giro se establece y quedo en esa posición, haciendo un viraje de 360 grados o para practicar lo sigo y lo continúo, un viraje constante, las células ya no registran las sensaciones luego de que la endolinfa se desplaza a igual velocidad en el tubo que en la cúpula, en el canal semicircular que en la cúpula. Entonces, yo estoy inclinado, sigo inclinado como al comienzo, pero el sistema del oído medio me está transmitiendo que estoy en una sensación neutra, cuando en realidad no lo estoy. Y por el contrario, una vez que yo estoy inclinado y en la situación inmediatamente anterior descripta y detengo el viraje, nivelo el aeroplano nuevamente, cuando detengo el giro, otra vez las células pilosas, estas perciben, la endolinfa se mueve porque acabo de detener el viraje y sin embargo yo estoy ahora nivelado recto y el oído me está enviando una señal de que todavía de que estoy girando, porque se desplaza esa endolinfa como cuando incliné el aeroplano por primera vez. Entonces, esto cuando estoy volando en vuelo visual, con contacto visual con el horizonte y con todas las referencias, no es de gran inconveniente, pero cuando empiezo a volar por instrumentos, es una adaptación muy importante que el piloto tiene que hacer para acostumbrarse a creer ciegamente en lo que dice el instrumental diseñado especialmente para ello y no creerse las sensaciones que el organismo nos está diciendo cómo estamos, porque en determinadas circunstancias como esta pueden ser falsas. Otros, otras cuestiones por las cuales el organismo percibe, eh,
Es a través de los músculos, las articulaciones, la piel, etcétera, y todo ese sistema combinado con el anterior, como dijimos, se integran y mandan señales al cerebro para eh, transmitir en qué situación estamos. Y muchas veces lo hacen, por ejemplo, en los casos de aceleraciones. Cuando yo estoy en vuelo recto y nivelado, no acelerado, yo tengo percibo que el peso de mi cuerpo está sobre la cola, sobre mi asiento, y resulta que si hago un viraje perfectamente coordinado como lo debo hacer, también sigo percibiendo que el cuerpo está en forma vertical sobre el asiento, y sin embargo el aeroplano está inclinado. Y si yo tiro para atrás el comando del elevador para levantar la nariz del aeroplano con respecto al horizonte, la fuerza G, cuanto más fuerte lo tiro y más violentamente lo tiro, más me va a apretar a mí contra el asiento, haciéndome creer que estoy pesando el doble, porque en realidad estoy produciendo una aceleración que produce que mi peso sobre el asiento ahora sea mayor. De un modo similar, estas sensaciones a través de nuestra musculatura, articulaciones, etcétera, nos pueden engañar cuando, por ejemplo, en un derrape, en un deslizamiento y en un viraje no coordinado, en las tres situaciones el avión está en una actitud totalmente diferente, y sin embargo el cuerpo humano las va a percibir a las tres como que me estoy inclinando, desplazando hacia un costado, en este sentido, en este caso, hacia la izquierda. Y sin embargo, no lo estoy haciendo. Es una aceleración por una maniobra que está produciendo ese efecto. Por lo tanto, son de las tantas cosas que hay que tener conocimiento previo, comprenderlas para poderse anticipar o saber que vamos a percibir de determinada manera cierta circunstancia.